Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos en un nuevo programa, en un nuevo espacio de Revelando la Verdad. Hoy para, hablarte de esto, ¿no? Que puede parecer ilógico lo que te vengo a proponer, ¿no? Cuando digo los evangélicos me refiero a todo el grupo de cristianos separados de la Iglesia Católica. Hay más de 30.000, 40.000 denominaciones, o sea, nombres, pero que están dentro del grupo, llamado grupo de los evangélicos. ¿Y por qué digo que los evangélicos no son evangélicos? ¿Por qué esta afirmación de que los evangélicos no profesan, no respetan, no tienen como, como base o como fuente la Sagrada Escritura? Me atrevo a decirte esto sabiendo que ellos dicen que su doctrina se basa en sola Escritura, en solo palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Mira, te lo digo porque analizando algunos textos de la Sagrada Escritura, que te los voy a compartir ahora muy rápidamente, me he encontrado con cosas que me llamaron poderosamente la atención. Básicamente lo primero que me llamó la atención es un texto que vamos a leer al final, que está en el Evangelio de San Juan, en donde Jesús hace una oración y en esa oración ya se vislumbra, ya se puede notar que ningún evangélico respeta el Evangelio. Ningún evangélico vive el Evangelio en su totalidad. Me vas a decir, pero Franco, mira, yo conozco a personas, hermanos, pastores, no pastores, laicos, que tienen una vida conforme a las buenas obras, personas piadosas, misericordiosas. Sí, puede pasar que eso justamente ocurra, personas que sean así, que sean muy caritativas, muy generosas, pero lo más importante del Evangelio, el núcleo, lo más central del Evangelio, se les está pasando por alto. Y es justamente esto que quiero que analicemos juntos, que veamos juntos. Mira, yo no voy a tener la palabra de Dios, mi Biblia, como hago habitualmente. ¿Por qué decidí no hacerlo? Y porque mis videos son siempre extremadamente largos y la gente es como que se pierde. Yo voy viendo que la gran mayoría se aguanta 3-4 minutos de video y se van. Y muchas veces no es porque el tema no sea interesante, sino porque es muy largo. Entonces yo he resumido, esto fue tomado de la Biblia Reina Valera 1960 y, o sea, desde internet, saqué las citas, las copié acá en un Word que tengo en mi compu y te voy a ir leyendo una a una. Primero, el Salmo 133.1, Antiguo Testamento, un cántico del coro de David, comienza así, el versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Fíjate, el Salmo 133, el salmista alaba la grandeza y la bondad que hay en aquellos hermanos que habitan juntos en armonía. Ya te estarás pensando por qué tomé este pasaje. Después lo vamos a analizar juntos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 17. Una tradición que la Iglesia Católica lleva adelante, una tradición que se respeta en cada misa, en cada liturgia, que es la fracción del pan, que es justamente lo que se le llama Eucaristía, acción de gracias, el pan y el vino, la copa que se bendice, el pan que se bendice, que se consagra, que se transforma, va a decir Pablo, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Un tema que está siempre en discusión. Bueno, yo te voy a leer lo que dice concretamente primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la participación en la sangre de Cristo?
¿El pan que partimos no es acaso la participación en el cuerpo de Cristo? Escucha esto, puesto que el pan es uno, nosotros, evangélicos, católicos, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. Fíjate que el pan que se va a transformar en el cuerpo de Cristo, que es lo que la Iglesia Católica enseña, es uno, dice Pablo, el cuerpo de Cristo, el pan que se va a transformar en el cuerpo, que es siempre el mismo cuerpo, un cuerpo, Jesucristo. Dice, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué enseña Pablo? Que nosotros, los cristianos, los bautizados, somos muchísimos, pero somos todos miembros de un mismo cuerpo, un solo cuerpo, ese mismo cuerpo que se ofrece en el altar. Somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo el Señor. Algo que ya hay mucha controversia porque el pueblo evangélico no acepta, ¿no? Esto de la Eucaristía, no acepta que ahí esté presente Jesucristo en el cuerpo y en la sangre. Ellos dicen es un símbolo. Bueno, sin embargo, Pablo acá ya dice que no, que nosotros formamos parte de ese mismo pan que se parte de esa misma copa que se ofrece, que es la sangre de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice, ahora bien, vosotros, o sea, ustedes, yo, nosotros, sois el cuerpo de Cristo. Fíjate que habla de cuerpo, singular, uno, otra vez lo mismo, un cuerpo. Y cada uno, o sea, todos, cada uno, individualmente, miembro de él. O sea que cada cristiano, cada bautizado, somos miembros de un único cuerpo. Y acá ya te estarás imaginando hacia dónde va dirigida esta prédica del día de hoy. Si el cuerpo es uno, ¿puede estar el cuerpo separado? O sea, ¿podríamos agarrar y sacarme el brazo y llevarlo allá, y una oreja ponerla en otro lugar, y no sé, una pierna ponerla en otro lugar, separarla de este cuerpo mío? ¿Podría hacerse eso? No, ¿por qué? Porque tanto el brazo, la mano, la pierna, todo lo que se separe del cuerpo, dejará de tener ¿qué cosa? Vida, dejará de recibir la vida, que en este caso está en la sangre de mi cuerpo, que es la que le da vida, en el oxígeno y demás cuestiones que le dan vida al cuerpo. Lo mismo pasa con la iglesia, lo mismo pasa con la iglesia, y esto no es palabra mía, lo vamos a ir viendo juntos. Dice Romanos 12, versículo 4 al 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, dedos, uñas, pelo, ojos, te lo voy diciendo yo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Los dedos no tienen la misma función que mi cerebro, que mi oreja, que es para escuchar, que mis ojos, que son para ver, eso lo sabemos. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, ¿quiénes somos nosotros los que somos muchos? Los bautizados, los cristianos. Nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y acá ya me empiezo a meter en lo profundo. Si todos somos miembros los unos de los otros, de un mismo cuerpo, que es la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, ¿cómo, te lo pregunto, cómo puede caber en la cabeza de un cristiano evangélico vivir y profesar una fe separados los unos de los otros? Y cuando digo los unos de los otros es que católicos acá, evangélicos allá. ¿Cómo puede subsistir, esos miembros que están separados del cuerpo? ¿Pueden subsistir? No pueden subsistir. No pueden subsistir. Por eso la importancia de que individualmente somos muchos miembros, pero formamos parte de un mismo cuerpo. La unidad. ¿Por qué digo esto? El año pasado, y no me van a dejar mentir, en una reunión que tuve en la ciudad de Belville, provincia de Córdoba, en donde un grupo de
pertenecientes, bueno, a la iglesia evangélica y a la iglesia católica se unieron para atender un problema importante que tenía el país en ese momento, que era la cuestión del aborto, ¿no? Se estaba debatiendo en diputados esta cuestión de aprobar o no aprobar la ley del aborto. Entonces vino un grupo de evangélicos, se unió con la iglesia católica y bueno, los evangélicos nos predicaban sobre la vida, ¿no? Sobre la defensa de la vida, que me pareció fantástico y que lo aplaudo de pie. Pero hay una parte que ellos cada vez que podían, escucha esto, cada vez que podían, decían esto, escuchá lo que yo te voy a decir. Damos gracias a Dios porque este año se cumplen 500 años de la Reforma Protestante. O sea, ellos festejaban la división. Ellos festejaban de pie y de hecho en muchas de las filmaciones, de los PowerPoint que usaron al final de su prédica, en el PowerPoint aparecía siempre una imagen, 500 años de la Reforma Protestante, festejamos, ¿no? 500 años de la Reforma Protestante. O sea, festejaban la división. Pablo, ¿qué está diciendo? Lo estamos viendo, ¿no? Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Por lo tanto, tenemos que estar unidos. Franco, ese es un pensamiento tuyo. No, pará, vamos a ir más adelante. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque somos muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. O sea, Cristo no está dividido. Cristo no está dividido en 400.000 iglesias. Cristo no está dividido, Cristo es uno. Cristo es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo, lo va a decir Colosenses, capítulo 1, versículo 18, búscalo porque yo no te lo voy a leer, pero te lo acabo de decir. Jesús es la cabeza de la iglesia y esta unidad es perfecta. Jesús no está dividido, Jesús no está con esta iglesia evangélica, con la otra, con los testigos de Jehová, no. Jesús está con su iglesia y su iglesia desde siempre sabemos que es la iglesia católica y no hay duda. Lo pueden pelear y discutir, no me voy a prender en esa historia. Todos conocemos la historia, sabemos que en la Reforma Protestante nacen todas las denominaciones evangélicas y protestantes que se conocen. Todas. Gálatas 3, 26 al 28. Dice, pues todos sois hijos de Dios, todos, mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, todos los que fuiste bautizados en Cristo, o sea, todos somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, los que fuimos bautizados. Dice, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni hombre libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. O sea, Cristo viene a derribar ese muro de enemistad que había entre un pueblo y el otro, entre el pueblo elegido, los paganos, las mujeres que no eran consideradas prácticamente como hombres, y bueno, derrumba todo y ahora somos todos miembros de un mismo cuerpo, todos miembros de un mismo cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Sigo, Efesios capítulo 4, versículo 16, mirá la cantidad de citas que te estoy dando. Dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido, escuchá, todo el cuerpo. Yo te hablé de que había un solo cuerpo, o sea, muchos miembros. ¿Quiénes son los miembros? Los bautizados, cristianos evangélicos y cristianos católicos. Todos los bautizados somos miembros de un mismo cuerpo. Escuchá, de quien todo el cuerpo, todos los miembros, estando bien ajustado y unido, la unidad, escuchá, y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en el amor. Te lo traduzco al castellano. Para que todo el cuerpo reciba cohesión de estas coyunturas que lo proveen, necesita estar ¿qué? Unido, ajustado, bien ajustado y unido. ¿El pueblo evangélico con el pueblo católico está unido? No, cada vez más separados.
Acá se enseña una cosa, allá otra, y se pelean y se agarran de los pelos. El pueblo testigo de Jehová, que dice ser cristiano, ¿está unido con el pueblo evangélico? No. Como los pentecostales no están unidos con los, qué sé yo, con los bautistas, como los bautistas no están unidos con los adventistas. Los evangélicos entre ellos mismos también están separados, están divididos. Están divididos. Sigo. Efesios 4, versículo 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como vosotros, ustedes, yo, nosotros, fuisteis llamados en una misma esperanza. Fíjate que siempre dice un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe. Escucha esto, una sola fe, una sola fe, una sola doctrina, una sola enseñanza, una sola. Y si hay una sola, la pregunta es, ¿por qué se enseñan tantas cosas distintas y dispares? ¿Por qué la iglesia pentecostal enseña una cosa? ¿Por qué la iglesia bautista enseña otra? ¿Por qué la iglesia adventista enseña otra? ¿Por qué los mormones enseñan otra? ¿Por qué los testigos de Jehová enseñan otra? ¿Por qué? Si hay una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, dice la Biblia Reina Valera. O sea, un solo cuerpo, un solo espíritu. No hay un Cristo dividido, no hay un espíritu dividido, no hay una esperanza dividida. Hay un solo Señor, una sola fe. Fíjate, ¿no? La unidad. Volvemos a lo mismo, la importancia de la unidad. ¿Por qué la importancia de la unidad? Y porque todos formamos parte de un mismo cuerpo. Y ya te lo expliqué. Mi cuerpo, para que tenga vida, no se lo puede separar ningún miembro. Si yo separo el dedo, ese dedo se muere. Así pasa con cualquier bautizado que se separa del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Un solo cuerpo. Sigo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, Jesucristo, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice Juan. Escuchá. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros, escucha esto, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué dice Juan? Que lo que él vio, lo que él contempló, lo que ellos vieron y contemplaron, ellos a su vez lo recibieron y lo proclamaron. Proclamaron el Evangelio, proclamaron la palabra, la buena noticia, la verdad. ¿Para qué? Para que ustedes, evangélicos, nosotros católicos, ustedes testigos de Jehová, ustedes mormones, ustedes los bautizados, nosotros los bautizados, tengamos comunión. ¿Y cómo se tiene comunión? Estando unidos, teniendo un mismo parecer, una misma manera de pensar, una misma fe, un mismo Señor, una misma esperanza, una misma doctrina, una misma doctrina. Dice, para que tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que los que estén unidos en comunión a los apóstoles, a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, los que estén unidos estarán en comunión con toda la familia del pueblo de Dios y en verdad con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escuchá lo que dice Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. En conclusión, como para cerrar, en conclusión, sean todos de un mismo sentir. Todos de un mismo sentir. Che, pero ¿cómo puede ser? Si los católicos piensan, sienten y enseñan una cosa y los evangélicos piensan y enseñan otras. Los que están separados de la iglesia, los que están separados de la iglesia,
todo el grupo que está separado de la Iglesia Católica, todos los que están separados, ¿tienen un mismo sentir? No, no lo tienen. No lo tienen. ¿Por qué? Porque predican otra cosa, predican otro evangelio, predican otra verdad, predican otra doctrina. Entonces, no se cumple la palabra en ninguna de las citas que te he anunciado hasta el momento. Pedro dice, te leí Juan, te leí Pablo, ahora Pedro. Pedro dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivo, fraternal, misericordioso y de espíritu humilde. Efesios 4:25, volvemos a Efesios. Por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad la verdad cada cual con su prójimo, porque somos todos miembros los unos de los otros. O sea, los bautizados somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque formamos un solo cuerpo. Un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola esperanza, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No sé cómo explicártelo para que lo entiendas, pero es una sola. No es lo que yo pienso, lo que yo creo. No, hay una sola realidad. Una sola. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Punto. Y está en su iglesia. ¿Cómo lo sabemos? 1 Timoteo 3:15. Léela para vos. Te vas a dar cuenta que en la iglesia está la verdad, porque la iglesia es la que contiene el depósito de la fe, el depósito de la verdad. La iglesia es la columna y la base de la verdad. Sigo. Primera carta a los Corintios, más citas. Capítulo 1, versículo 10. Dice Pablo, os ruego, hermanos, os ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos, evangélicos, de todas las ramas, pentecostal, adventista, bautista, no sé, todos, mormones, testigos de Jehová, todos los cristianos, todos los bautizados, os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar, en un mismo parecer. ¿Escuchaste lo que dijo Pablo? Lo mismo que dijo Pedro, lo mismo que dijo Juan. Lo mismo, un solo cuerpo, y que todos estemos íntimamente unidos, con un mismo pensar, con un mismo parecer, con un mismo sentir. ¿Los evangélicos son evangélicos? No. No, ¿por qué? Porque se separaron, se apartaron. No tienen nuestro mismo pensar, no tienen nuestro mismo sentir, no tienen nuestra misma fe, no la tienen, no tienen nuestra misma fe, no tienen nuestra misma doctrina, no tienen nuestra misma enseñanza, no tienen los sacramentos. Pablo hablaba del pan que partimos y de la copa que bendecimos, la sangre del Señor, la sangre de la nueva alianza con la que se selló el pacto justamente de la nueva alianza. Lo tiene la Iglesia Católica, el resto no lo tiene. No solo no lo tiene, ni cree en eso, ¿no? Sigo, y acá cierro. Jesucristo, ¿piensa igual que Pablo, que Juan y que Pedro? ¿O Jesucristo piensa distinto? En una oración que me gustaría que la leas, yo me canso, todos los videos pongo esa oración porque es la manera de abrirte los ojos, no sé cómo decírtelo, vos evangélico, para que entiendas que si no querés a la Iglesia Católica es un problema tuyo, que tendrás que ver cómo hacer para sacarte ese odio, para sacarte ese dolor, para sacarte esa furia, ese enojo que te han sembrado. Es un problema tuyo. Lo único que te digo es que solo en la Iglesia Católica está la verdad. Y como enseña la Santa Madre Iglesia en el Catecismo, solo en la Iglesia Católica hay salvación. Incluido, solo la Iglesia Católica en Pedro tiene las llaves del reino de los cielos, y esto es también bíblico. Mateo 16, 18 y 19. ¿Qué dice Jesús en esta oración? Lee todo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Yo te leo desde el versículo 17 en adelante. Jesús le viene diciendo al Padre,
rezando por sus apóstoles y discípulos, por los bautizados, por su pueblo, por los que iban a venir. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjate que yo te fui leyendo un montón de citas y en ninguna de estas citas el pueblo evangélico, en ninguna de estas citas que te leí, el pueblo evangélico cumple. Ninguna de las citas que te leí, el pueblo evangélico cumple. Ninguna. ¿Por qué? Porque festeja la división, porque festejan el haberse apartado, porque se siguen subdividiendo y subapartando. No tienen una misma manera de pensar, una misma manera de sentir, no son evangélicos. Al menos no cumplen el evangelio en ninguna de estas citas. Sigo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quién? A los apóstoles y a sus discípulos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No en lo que se les ocurra decir, no en lo que se les ocurra pensar, no en lo que se les ocurra hacer. No, en la verdad. Santifícalos en la verdad. Dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los que tenía ahí en ese momento, sino por también los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Podés ser vos en este momento que podés llegar a creer por esta palabra mía, que ni siquiera es mía, es de él, porque estoy leyendo su palabra. Para que todos, escucha esto, versículo 21 del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, para que todos, o sea, todos los bautizados, todos a los que estos les anuncien el Evangelio, todos los que crean en la palabra, porque lo leímos recién, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, le dice Jesús a su Padre Dios. Dice, para que todos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones y todas las sectas protestantes que haya, incluida la Iglesia Católica, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, todos, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, resumen, en la medida en la que los evangélicos estén allá, los católicos acá, los mormones allá, los testigos de Jehová allá y todas las demás sectas y denominaciones separadas y divididas, el mundo no va a creer que el Padre envió a Jesucristo. Lo dice él, porque que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, en la medida en la que estemos separados y divididos, muchachos, el mundo no va a creer, no va a creer. El mundo, el mundo, no los cristianos, el mundo no se va a convertir, el mundo no va a aceptar la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿qué verdad puede aceptar si estamos todos divididos y todos enseñando cualquier cosa? Mañana una persona sale y empieza a enseñar otra cosa y empieza a interpretar lo que se le canta y ya está, y estamos enseñando y no pasa nada. Aquí no pasó nada ni pasa nada. En la medida en la que ocurra y siga ocurriendo esto, ahí afuera el mundo no va a creer, el mundo no se va a convertir. Y es responsabilidad tuya y mía. Por eso te estoy anunciando esto. Escuchá lo que dice el versículo 22, pues yo siempre presto atención hasta el versículo 21 y de ahí lo dejo. Te voy a leer el 22 y 23 porque hay mucha información ahí. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros, dice Jesús, somos uno. Él quiere que todos seamos uno. Versículo 23, yo, dice Jesús, en ellos, todos los cristianos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea que, ¿cómo hacemos para ser perfectos? Uniéndonos, siendo uno. No es idea mía, esto es palabra de Dios y palabra de Jesús. Palabra de Jesús. Palabra de Jesús en las manos del evangelista San Juan. Para que el mundo conozca otra vez que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, Padre Dios va a amar a aquellos que no se salgan, a aquellos que permanezcan
y que perseveren en la unidad de un solo cuerpo, que es lo que quiere Jesucristo, que es lo que enseñó San Pablo en todas las citas que te di, porque te di citas de Romanos, de Efesios, de Gálatas, de Corintios, te di citas de la primera carta de Pedro, te di citas de la primera carta de Juan, y podría estar dándote citas y citas y citas y citas. Por eso ahora vas a entender cómo cierra lo que te leí al principio del Salmo 133.1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Fíjate que la Biblia no se contradice. O sea, la Biblia anuncia un mismo mensaje, el mensaje de la unidad de los cristianos, la unidad de los bautizados, la unidad de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, la unidad. Entonces, ¿sos evangélico? Venite para la Iglesia Católica, hermano. Es así de fácil. Es así de fácil. Podés discutir, pelear que la Iglesia Católica, que la fundó Constantino, Bonifacio, Juan Pirulo, ponele el que vos quieras. Pero esas son excusas. No hay manera de escaparle a la historia, no hay manera de escaparle a la arqueología, no hay manera de escaparle a la ciencia, no hay manera de escaparle al Evangelio. No hay manera. La Iglesia Católica es la única, y esto les molesta y les duele, pero es la única que tiene 2000 años y que fue fundada por Jesucristo en Galilea en el año 33 en la figura de Pedro. Les duele, pero es la verdad. ¿Y por qué te duele? Porque te metieron, vaya a saber qué cosa en la cabeza. A vos te tiene que importar el enojo de una persona que se enojó y se peleó. A vos te tiene que importar tu salvación. Y te tiene que importar cumplir con la palabra de Dios. Si te leí 15 citas y las 15 citas están dejando en evidencia que todos los que se fueron, todos los que se separaron, todos los que se están yendo y se van a ir, porque hay mucha gente que se está yendo y se van a ir porque no les gusta la cara del cura, porque la hermana que acomoda las flores le hizo cara fea, porque, no sé, por lo que sea, se están yendo. Todas esas personas se están privando ¿de qué? De la unidad, por lo tanto de la salvación. Es clarísimo, es clarísimo. Discutime, ponete a discutirme si querés en los comentarios, ponete a discutirme si querés en los comentarios, ¿por qué vos pensás que lo que yo te estoy diciendo es mentira? Pero poné citas, hermano, citas en donde diga la palabra de Dios que Jesús, que Dios Padre, que la voluntad de Dios Padre y de Jesús es la división, no que haya muchas iglesias, que cada cual enseñe lo que quiere, que se separen. Poneme esas citas, para refutar esto que te estoy diciendo. Y esto que te estoy diciendo no es por odio, no es para decir, mirá, nosotros tenemos la verdad y ustedes... No, es una cuestión de amor, es una cuestión de compasión, es una cuestión no sé cómo decirlo, de llamar, es un llamado, es como decirte, estás perdido, vos crees que no, porque vos estás en un lugar en donde te dijeron que está todo bien lo que estás haciendo, que te salvás, que estaba fantástico, pero estás perdido en el medio de la niebla, de una densa niebla de la noche, y aparece alguien que te dice, hey, es por acá. Si vos estás perdido, ¿qué haces? Y vas. ¿Por qué? Porque encontraste luz, porque encontraste a alguien que conoce el camino, que te va a llevar y te va a sacar de esa densa niebla, de esa oscuridad. Entonces, el sentido de este video no es atacar tu fe, no es atacar tu creencia, no es atacar tu religión, no es coartar con tu felicidad. No, es todo lo contrario, es llevarte la verdad, es predicarte la verdad, para que vengas, te congregues, abraces y aceptes la única fe, el único Señor, la única esperanza, la única iglesia, que es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. No hay más, hermano. Todo lo demás que te han metido en la cabeza
es mentira, es invento de los hombres, pero no está en el Evangelio. Lo acabamos de escuchar. Todos hablan de una sola iglesia, de una sola doctrina, de una sola enseñanza, de un solo cuerpo, de un solo bautismo, de una sola fe, de un solo espíritu, de un solo Señor, uno solo, que no está dividido como quieren hacer pensar, que no está en aquellos que se fueron o que se van y que van haciendo lo que quieren, no, que está en la iglesia que fundó Jesucristo, te guste o no te guste. Entonces este es un llamado de amor. Estás afuera, no sabes cómo volver, te da vergüenza, no sé, volviendo te vas a poner en contra a toda tu familia, tu señora, tus hijos. Mira, escribime por privado, escribime. Me escribís y vemos cómo hacer. Pero acá no es una cuestión de orgullo, no es una cuestión de soberbia, no es una cuestión de defender, yo defiendo una institución. No, no, es la cuestión de defender el Evangelio, de ser fiel al Evangelio, de ser fiel a mi Señor Jesucristo y de ser fiel a su doctrina, a lo que Él enseñó, a lo que Él dejó y a lo que Él le confió a estos que envió, ¿no? A estos que envió a predicar y anunciar. Y que decían, lo decía Juan, ¿no? Todo lo que escuchábamos desde el principio y demás y le hemos proclamado es para que ustedes estén en comunión con nosotros. No para que estén separados creyendo otra cosa. No, para que estén unidos en comunión. Para que estén unidos en comunión. Te voy a leer para cerrar lo que decía Jesús, porque me parece que esto te puede servir. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, Padre. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. 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 Una sola iglesia, una sola fe, una sola doctrina. Mira, espero que te haya servido. Mi deseo no es discutir y pelear, mi deseo es llevar y anunciar la verdad. Nos vemos en un próximo espacio de este canal, tu canal Palabra Santa. Chau.